Muy buenos días, somos el grupo número 1 y nuestro grupo está conformado por Luisa Carrillo, Estefanía Serna, Karen Kulma, Andrés Reyes y mi presente Juanita Sánchez. El día de hoy les venimos a hablar de dos temas muy importantes, como lo son la disolución de la Gran Colombia y la Guerra de los Supremos. La disolución de la Gran Colombia es aquella que comprende el fraccionamiento de la República conocida como Gran Colombia. Aparte de esto, también con la batalla de Boyacá, que ocurrió el 7 de agosto del año de 1819, se puso fin al colonialismo español, dando esto que se sentaran en las bases y asimismo se organizara una nueva república. Para todo esto se vieron representantes de Venezuela, Nueva Granada, actualmente Colombia, y Quito, actualmente Ecuador, en la ciudad venezolana de Angostura, donde allí mismo se instalaron el Congreso de Angostura y se decretó la creación provisional de los nuevos territorios bajo el nombre de la República de Colombia. Pues en este Congreso no se adoptó una nación ni un gobierno definitivo, se acordó reunirse y pues el Congreso de Angostura se eligió como presidente el Libertador, título que los venezolanos le habían dado a Simón Bolívar Francisco. Bueno, como les comenté ya que es la disolución de la Gran Colombia, ahora les vengo con un dato muy importante y la separación de Venezuela de la Gran Colombia. ¿Por qué surgió? Pues ellos tuvieron demasiados intentos para conciliar las posturas de los federalistas y centralistas. Pero en este caso, pues Venezuela empezó a separarse debido a que empezó a concretarse en 1826 con el movimiento de la Cociata de José Antonio Páez. Entonces, para alguna de las tareas que debían hacer nuestro país al disolver la Gran Colombia, son formar una república estable, crear una base de sustento económico y fortalecer las fuerzas militares. Causas de la disolución de Colombia. En esta disolución podemos encontrar muchas causas, las cuales ayudaron a la disolución de Colombia. Una de ellas es el territorio, que estaba muy extenso y se dificultaba para la comunicación. Otra de ellas es los estragos causados durante la Guerra de la Independencia dejaron a nuestro país prácticamente arruinado. Los caudillos locales estaban en desacuerdo con el liderazgo de Bogotá y la ausencia de Bolívar por varios periodos perjudicó nuestro país. Hablaremos de las consecuencias de la disolución de Colombia. En esta disolución se vieron claramente tres consecuencias muy importantes. La primera es la creación de 4 estados dependientes, los cuales fueron la Nueva Granada, que es la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Otra de ellas es la promulgación de las primeras constituciones de Venezuela y Ecuador. Las de Ecuador y Venezuela fueron en 1830 y la de la Nueva Granada en 1832. Y la última es que no se dio por finalizada la propuesta política de un gobierno unificado, la cual era entre los territorios liderados por Simón Bolívar. La Guerra de los Supremos. En 1837 fue elegido como presidente José Ignacio de Márquez. Márquez fomentó la educación y la producción agrícola e industrial, así como el mejoramiento de las finanzas públicas. Pero en 1839 tuvo que afrontar una guerra civil denominada la Guerra de los Conventos o de los Supremos. Etapas de la Guerra de los Supremos. Etapa 1. Esta guerra comenzó en junio cuando se aplicó la ley que eliminaba los conventos de menos de 8 religiosos de la ciudad de Pasto para convertirlos en establecimientos de educación pública. Además de esto, los habitantes de Pasto se mostraron en desacuerdo con la nueva ley y se rebelaron contra el gobierno. Etapa 2. En enero de 1840, el general José María Obando, con el pretexto de defender la religión, se rebeló contra el gobierno, pero fue controlado con un ejército al mando del general Pedro Herrán. Su acción fue seguida por otros líderes regionales que rechazaban el centralismo y se hicieron llamar jefes supremos. Tercera y última etapa. El ejército de Obando fue derrotado en julio de 1841 por los ejércitos de Pedro Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Sin embargo, la guerra se prolongó hasta 1842, mientras que Obando escapó hacia Perú. Síntesis.
En la Guerra de los Supremos también participaron ejércitos ecuatorianos y la marina inglesa que apoyaba al gobierno en Pasto. La intervención de Ecuador se debió principalmente al interés del presidente ecuatoriano Juan José Flores de derrotar al general José María Obando, para castigarlo por el asesinato del general José Antonio Sucre, crimen del que se sospechaba él era el principal autor intelectual. Sin embargo, la llegada de las tropas extranjeras a nuestro país ocasionó un gran rechazo al gobierno de José Ignacio de Márquez por haber aceptado este tipo de ayuda.